Cada Semana Santa vuelven las procesiones, las torrijas y uno de esos temas con los que Luis Alfonso Gámez disfruta especialmente, la Sábana Santa. Luis Alfonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. Bueno, encantada de saludarte una vez más, aunque sea por ausencia del jefe. Empecemos por el principio. ¿Qué es la Sábana Santa? ¿Cuándo se descubrió? ¿Dónde se encuentra? Hemos oído muchas veces hablar de ella, pero necesitamos que nos lo aclares. Bueno, situémonos en una pieza muy alargada de lino, de tela, de 1 metro de ancho más o menos por 4,3 metros de largo. Entonces, en esa pieza, que es como si fuera una tira, yo me tumbo de espaldas en uno de los extremos, por ejemplo, o tú. Vale. Te tumbas de espaldas y luego doblo la pieza por tu cabeza, de tal manera que quedas envuelta con los extremos de la pieza a tus pies. Bueno, pues así la Sábana Santa, una vez que lo vuelves a levantar, tiene impresa la figura frontal y dorsal de lo que parece un hombre barbado, que parece que tiene las huellas del martirio que sufrió, según los evangelios, Jesucristo, es decir, los clavos en las manos, los clavos en los pies, el lanzazo del costado y la corona de espinas. Y eso es la Sábana Santa. Clarísima explicación. Y surge, que se me ha olvidado la segunda parte, ¿sí? Porque claro, y aparece originalmente en Lirey, Francia, hacia mediados del siglo XIV, cuando los ponen en una colegiata porque la dona un caballero cristiano llamado Geoffroy de Charny. Y me ha llamado mucho la atención cómo se llama la ciencia que estudia la Sábana Santa, la sindonología. A que tiene su truco. Bueno, esta ciencia tiene una ventaja, que no es una ciencia y por lo tanto no va a tener que sufrir los recortes. Tiene una ventaja. Sí, la sindonología es curioso, se llama por síndone, ¿no? Por síndon. Es muy curioso porque haya una ciencia que se centre en un objeto. Es como si yo, que tengo un vaso de plástico aquí en el estudio, digo la vasoplasticología, ¿no? O la microfonología, ¿no? Ni siquiera la microfonología del micrófono de Radio Nacional de España. Se puede añadir un logía a prácticamente todo. A prácticamente todo, sí. Fíjate, la ufología, la parapsicología. Todo lo que le pones una logía y parece que es serio, ¿no? Pues eso pasa con la sindonología. Es verdad, Luis, que cuando se descubre la Sábana Santa en el siglo XIV, la propia Iglesia dice que es una representación del Santo Sudario, pero que no es la verdadera mortaja que envolvió el cuerpo de Jesucristo. ¿En qué momento se pasó entonces a creer o a defender que era la auténtica? Bueno, de hecho, pasa como con todas las reliquias, ¿no? Quienes la tienen defienden que su reliquia es la auténtica, por eso hay tantos dedos hay santos que parecen octopus, ¿no? De los brazos que tendría que tener los dedos. Hay varios santos prepucios, lo que ya es un prodigio. Sí, claro que los hay, no te rías, ¿eh? Y entonces, lo que ha pasado con esta presunta reliquia es que desde el principio, desde que ya el antipapa Clemente VII emite un documento en 1389 en el que dice que es una obra de arte, que no es el verdadero sudario de nuestro Señor, dice, sino que es una representación de cómo pudo ser el martirio. Pero claro, los monjes que la exponían y luego los sucesivos dueños, eso les importaba poco, porque eran más los beneficios que conseguían de decir que era la verdadera Sábana Santa o el verdadero sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo hace 2000 años, que de decir que es una representación. Decir que tienes, por ejemplo, una reproducción de la Gioconda, pues tiene muy poca gracia, nadie va a verlo. En cambio, si dices que tienes la Gioconda auténtica, la gente va a verlo. Pues con esto pasa lo mismo. Acuérdate, Paula, de que, aunque no vivimos en aquella época, evidentemente, de que en aquellas épocas, en la Edad Media, el turismo era un turismo el turismo religioso para ir a ver las reliquias. Entonces había mucha pasta en juego. Claro, hay mucho dinero en juego. Todo el mundo dice asegura tener la verdadera. Claro. Pero tú dices que esta Sábana Santa no puede ser real simplemente por la silueta que representa. ¿Por qué? Sí, vamos a ver, como he dicho, tiene la imagen frontal y la dorsal, ¿no? de una persona. Entonces, tanto si yo me tumbo como si tú te tumbas, la imagen será de un momento determinado. Varios fallos tiene la sábana a este respecto. Primero, entre, digamos, la parte de la frente y la parte de la coronilla, ¿sí? Tiene tan poca distancia que si se hubiera plegado por ahí el sujeto, sería un microcéfalo, sería un tipo con la cabeza casi plana, ¿no? Eso es una cosa. Luego, segundo, y eso lo puede hacer también el pregonero, que para ver si se le pasa la mala leche, nos tumbamos en el suelo, ¿no? Intentamos taparnos los genitales con los brazos, con las manos, pero sin levantar los hombros del suelo. No llegamos.
Vale, deberían estar apoyados en la sábana. Claro, tienen que estar apoyados en la sábana, a no ser que seamos un orangután, ¿no? No llegamos. Lo que pasa es que, claro, representar a Jesucristo con los genitales al aire, pues queda un poco feo. Y otro detalle, muy fácil de entender para cualquiera que nos oiga. Si nos tumbamos cualquiera de nosotros en el colchón de casa y queremos dejar la huella de la planta del pie sobre el colchón, tendremos que doblar la rodilla. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Es imposible con las piernas... Salvo que seas contorsionista o... Sí, una cosa espectacular, o tengas los huesos del tobillo rotos, ¿no? O algo así. Bueno, pues sin embargo, en la sábana santa, en la imagen frontal tiene las dos piernas extendidas y en la imagen dorsal se ve la planta del pie derecho. Lo que quiere decir que está doblada. Entonces, simplemente por estos detalles, más que el pelo, por ejemplo, no se cae. Yo no tengo pelo. ¿Tú tienes el pelo largo ahora? Sí. Bien. Pues si tú te tumbas, ¿para dónde va el pelo? Para abajo. Para abajo, ¿no? Sí. Bueno, pues el hombre de la sábana santa tiene el pelo, pues como si fuera una estatua. Le cae en paralelo a la cara. Ya. No se le cae hacia el colchón. O sea, es una demostración más de que no hay... Bueno, estos son algunos de los detalles de esa sí. ciencia. Bueno, y una de las teorías dice que la representación de Jesucristo en la tela es una especie de negativo fotográfico. Bien. Esta es otra. ¿Cómo desmontamos este Vale, argumento? Esta es fácil. Ahora lo que pasa es que la mayor parte de la gente, sobre todo los más jóvenes, no saben lo que es un negativo fotográfico, ¿no? Ya ni eso, sí. Claro, es una cosa terrible. Pero, ¿tú has visto algún negativo fotográfico en la que aparezca el rojo? No. Vale. Y sin embargo, en la sábana santa hay manchas rojas. Luego vale. Que se corresponden con la sangre. Y luego es un poco complicado. Y otro detalle. En la sábana santa, la barba del hombre de la sábana es negra. ¿Qué quiere decir eso? Que el individuo de la sábana tendría que tener la barba blanca, luego sería un anciano. Ya. De hecho, lo que pasa es que no es un negativo fotográfico, tiene la apariencia para los que somos legos y cuando te dicen que es un negativo fotográfico, pero simplemente, bueno, yo no sé, pero presuponer que Jesucristo, primero, pues que puede imprimir en negativo fotográfico en rojo su sangre y luego que la barba era blanca, pues es mucho presuponer. Cierto, curioso, ¿eh? Desde luego interesante, no era un negativo fotográfico, pero es verdad que a finales de los 70 se dice que la mismísima NASA certificó la autenticidad de la sábana santa y Luis Alfonso, si lo dice la NASA... Palabra de Dios ibas a decir casi, ¿verdad? Ya dudo. Si lo dice la NASA. Vamos a ver, yo tengo los titulares de las revistas esas. La NASA prueba que Jesucristo resucitó, dicen, y cosas así. En realidad, en los años 70 hubo un grupo de 40 personas del proyecto de investigación del sudario de Turín, en el que había dos que habían trabajado para la NASA. Y esos dos que habían trabajado para la NASA, pues hicieron unas pruebas con una máquina, con un ordenador. En aquel entonces tener un ordenador era algo extraordinario, y entonces usaron una máquina muy complicada para examinar la sábana santa. Y llegaron a la conclusión, ellos, esas 40 personas, todos creyentes menos uno, de que demostraba la sábana santa la resurrección de Jesucristo. Y entonces lo que pasó fue que periodistas sensacionalistas, de estos que se inventan las cosas directamente, dijeron, la NASA demuestra que Cristo resucitó. Pero es como si yo me voy... pasado mañana a San Mamés a animar al Atleti frente al Schalke 04 y la gente me ve allí, estoy comiéndome un bocata de tortilla y gritando como un loco, y la gente titula el diario El Correo anima al Atleti como un loco, ¿no? Vale. Es eso, es decir, estas personas trabajaban para la NASA, pero la NASA nunca estudió el sudario de Turín. Ha quedado claro. Quien diga lo contrario, miente. Curiosa e interesante metáfora, ¿eh? Ha quedado clarísimo. Bueno, sí. ¿Y en qué consistía la prueba del carbono 14? ¿La Iglesia sí aceptó esa prueba sobre el sudario y qué conclusiones dio? Bueno, la prueba del carbono 14 es... el carbono 14 es una variante del carbono que, digamos, dejamos de producir una vez que morimos. Está presente en todos los seres vivos. En ti y en mí, en las vacas que pastan ahora en el campo, en los árboles y en las flores. Y en todos los seres vivos. Entonces, como la sábana santa está hecha de lino, está hecho de material orgánico, de restos de un ser vivo, de una planta en este caso. Al fechar el carbono 14 se desintegra a una velocidad constante, una vez que el ser que lo tiene ha muerto. Y se puede saber, midiéndolo, cuándo ha muerto ese ser. Es de tal manera que cuando, por ejemplo, fechan un sarcófago, pueden saber
cuándo murió el árbol y decir, mira, pues tiene 3.000 años, tiene 1.500 años, tiene 500 años. O cuándo fechan un papel, por ejemplo, se puede hacer. Entonces, con la sábana santa tomaron una pequeña muestra y 3 laboratorios independientes, sin saber que era una pieza, que era una muestra de la sábana santa, porque le dieron 4 muestras, varias muestras diferentes, numeradas, lo fecharon. Y todos llegaron a la conclusión de que se había el lino del que está hecho la sábana santa procedía del siglo XIII al siglo XIV, me parece que de 1290 a 1350 o algo así. Vale. Entonces no pudo envolver el cuerpo de Cristo, es un poco complicado, a no ser que admitamos los viajes en el tiempo. Que por ahora no. El carbono 14 demostró que no era la sábana que había envuelto el cuerpo de Cristo. Esas son las conclusiones a las que llegó el estudio, que se publicaron en la revista Nature. Pero ese estudio también hay quien lo refuta, la sábana santa, sí, de 2011. José de Palacios Carvajal, autor del libro La sábana santa, estudio de un cirujano, dijo esto. Fue precisamente despertado todo por el profesor Livy, que murió hace poco. Y entonces Livy dijo, oiga usted, que no era católico. Dijo, si es que esto lo han hecho mal. Y tiene 3 defectos gravísimos que inutiliza total y absolutamente lo que han hecho estos señores. O sea, Luis Alfonso, que el propio padre del carbono 14 dijo que la prueba que era un desastre. Sí, que murió hace poco, decía este señor en Semana Santa del año pasado en Intereconomía. Tiene varios problemas esto. Primero, el examen del carbono 14 se hizo en 1988. Hasta entonces no se dejó hacer porque había que romper o que coger mucha parte de la tela. Las técnicas se van depurando y cada vez es necesario menos. Y Livy murió en 1980. Entonces, Frank Livy difícilmente pudo decir en 1989 que el carbono 14 se había hecho mal cuando llevaba muerto 9 años. Es una mentira más. Dicen, murió hace poco. No murió hace poco. Exactamente, murió hace 30 años. Esta mentira se la inventaron justo después del análisis del carbono 14, y la primera vez que la leí yo, la leí en una información en la que la defendía Celestino Cano, director del Centro Español o presidente del Centro Español de Sindonología, que decía que Willard Livy decía eso, que no se había hecho bien. Es imposible, es como si Colón se pronunciara sobre la explosión de Hiroshima. De nuevo viajes en el tiempo, ¿no? Sí, no de nuevo viajes en el tiempo. Es lo que tienen los milagros, ¿no? Claro, que también pueden haber hecho los sindonólogos espiritismo. Puede ser. Pero Luis Alfonso, la Iglesia sí admitió esa prueba. Sí. O sea, que la Iglesia admite que no es la verdadera sábana santa. Claro, la Iglesia admite lo mismo que había admitido el antipapa en el siglo XIV. Él dice, no es la sábana que envolvió a Jesús de Nazaret, porque por lógica, si es del siglo XIII o XIV no puede serlo, pero es una representación del martirio que según los evangelios sufrió Jesús, y como tal puede ser objeto de veneración, es decir, como un cuadro, ¿no? Como una representación. Como una representación. Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Lo que pasa es que la propia Iglesia juega al equívoco cuando un papa o 2 papas, me refiero tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, se arrodillan delante de la sábana santa, ¿no? Porque parece que lo ven como una reliquia en vez de como lo que es como una obra de arte. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la sábana santa, que más o menos se tiene idea de cómo se pudo hacer, como un bajorrelieve sobre el que se frota un paño húmedo sobre la tela, pero que no sepamos exactamente cómo se hace algo no quiere decir que tenga un origen sobrenatural. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y se ha encontrado pintura en la sábana santa. O sea que un cuadro, podemos decir que es una representación. Es una representación. Eso es, una representación que se sigue exhibiendo, se sigue admirando. Curioso, sin duda. Bueno, Luis Alfonso Gámez, nuestro escéptico de cabecera, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Paula, un placer. Hasta luego.